Willkommen, bienvenido, welcome, esto es Plan 9, soy Nahuel Rodríguez y hoy vamos a hablar de una película de David Lynch que es nada más y nada menos que Blue Velvet. Hablo particularmente de esta película porque encontré una versión extendida que tenía ganas de ver hace bastante tiempo. ¿Por qué hablo de Blue Velvet? Porque es una de mis películas favoritas y además desde la primera vez que la vi hace bastante tiempo me impactó mucho. La he haber visto 3 o 4 veces. La primera vez que la vi no pude sacar algo muy reflexivo, pero a medida que fui viendo varias veces la película he notado distintas capas y distintas cosas para analizar. Desde sus transiciones, su estilo surrealista, a otros elementos como los contrastes en una ciudad. Como dijimos, Blue Velvet es una película de David Lynch, es del año 1986 y está protagonizada por Kyle MacLachlan, Dennis Hopper y Laura Dern. Cuenta la historia de Jeffrey Beaumont, que es un joven que tiene que regresar a su pueblo natal después de que su padre le dé un ataque, y ahí queda implicado en una investigación respecto a un hombre que le cortan una oreja. La versión extendida de Blue Velvet dura 21 minutos más que la theatrical version. La primera escena que encontramos diferente con la original va desde que le avisan a Jeffrey que su padre tuvo ese ataque hasta que vuelve del hospital. Lo que tiene particularmente esta escena es que nos presenta a Jeffrey de un modo bastante extraño, porque lo vemos viendo escondido a una pareja que parece estar teniendo sexo, pero después nos estamos dando cuenta que el hombre está abusando sexualmente de la mujer. Entonces lo vemos ver esa escena como de una forma media voyerista y como que espera un poco hasta que finalmente termina diciéndole al hombre que se detenga, o sea, termina deteniendo la violación. Esto le da como cierta ambigüedad moral al personaje que, habiendo visto la versión original ya, lo percibimos como cuando él se queda quieto durante la escena de violación contra Isabella Rossellini por parte de Dennis Hopper. Nos vamos a dar cuenta que Jeffrey es una persona que hace el bien en general, pero tiene sus momentos de vacilación. Después vemos cómo Jeffrey se despide de sus amigos, escena bastante poco necesaria, y también de su novia, una novia de la universidad con la cual no parece tener una gran relación. Ella dice 2 o 3 veces que lo ama y él se lo termina diciendo la tercera vez como a la fuerza. Después vemos como Jeffrey va volviendo del aeropuerto para ir a ver a su padre y nos vamos dando cuenta de la relación áspera que tiene Jeffrey con la madre. Y también nos introduce al personaje de la tía de él, que es bastante cómico. Después tiene una escena de desayuno que no aporta mucho, quieren darle cierta atención a la cuestión de que Jeffrey está dejando la universidad para volver al pueblo. Siendo un poquito más preciso, la escena eliminada, la primera escena eliminada, va hasta donde Jeffrey está yendo al hospital, no después de que vuelve, sino cuando está yendo. La segunda escena eliminada ni siquiera se puede decir que es una escena, porque es simplemente un diálogo entre Jeffrey y su novia Louise, que muestra como esa tensión que tienen entre ambos. Y después de la llamada se ve otros rasgos de Jeffrey, ¿no? Se lo nota como introspectivo, tímido, pero a la vez también como muy adulto. Por ser joven se nota que es una persona bastante adulta y reflexiva. En este punto quizás sea necesario aclarar que la novia de Jeffrey de la universidad, Louise, no
termina saliendo en la versión original de la película, sino solamente en la extendida. Bueno, la tercera escena va desde que Jeffrey entra a la casa del detective y hasta que el detective llega. Toma un café con la esposa. También esto no tiene mucho de relevante, excepto la presentación de Sandy, porque ahí se la ve a ella con el novio, con Mike, y va a saludarlo a Jeffrey. Y bueno, eso como le hace pensar en el exceso de límites que suele tener Jeffrey, ¿no? Porque Jeffrey es muy consciente de que Sandy está de novio. Y bueno, Jeffrey también rompe su propia relación con su novia de la universidad para estar con Sandy. Y bueno, también, entre comillas, rompe parte de su relación con Sandy para estar con un personaje de Isabella Rossellini. Después en Slow Club, donde canta Dorothy Valens, también hay una escena eliminada mientras Jeffrey y Sandy están hablando. Vemos en el escenario a un perro comiendo alimento y vemos en el telón del escenario a un conejo. Sería un conejo hecho con luces, ¿no? Solamente de su contorno. Y después encontramos a un comediante acompañado de una banda. El comediante tiene un saco de terciopelo rojo y una camisa con volados roja junto a un moño rojo. Y tiene al lado a una bailarina vestida con un vestido rojo. Y de fondo hay un gallo y un huevo. Esto es bastante extraño y supongo que colabora con ese tono surrealista que acompaña a la película en general, al bar en particular, y bueno, a la escena también anterior del perro comiendo su comida y después siendo aplaudido por el público. Bueno, después de que Jeffrey entre en la casa de Dorothy, hay otra pequeña escena de las cortadas en la cual Jeffrey vuelve a llamar a Louise, su novia, y de la conversación deducimos que ella se casó. Esta escena del teléfono tiene algo bastante cómico, que es que de fondo tiene una madera tallada que dice Lambertown, que es el nombre de la ciudad, y obviamente el nombre es una genialidad absoluta, ¿no? Porque significa algo así como ciudad de leñadores, ¿no? Para complementar el estereotipo de pueblito estadounidense. Y bueno, después en la escena posterior hay un hombre comprando un hacha, y anteriormente ya hemos escuchado la radio hablando de que era época para cortar árboles. Una de las escenas eliminadas consiste en una cena que tiene Jeffrey junto a la familia Williams. Ahí de nuevo está Sandy con su novio Mike. Tampoco es una escena muy relevante. Durante la cena se ve como que lo boludean un poco a Mike, y bueno, Mike es como un atleta enfocado principalmente en eso. Y también se ve como cierta falta de coincidencia en gustos entre Sandy y Mike. Por ejemplo, Sandy toma cerveza, Mike no, porque se está cuidando. Jeffrey sí toma cerveza, y después también pasa lo mismo con el helado. Entonces se ve como una coincidencia más entre Sandy y Jeffrey que entre Mike y Sandy. Y después hay un pequeño corte a la tía Bárbara de Jeffrey, viendo que hay efectivamente termitas. Esta escena particularmente nos hace dar cuenta de lo fundamental que es la edición, porque la verdad que es una escena larga que tiene que ser cortada, lo que sí quizás siembra los celos de Mike sobre Jeffrey, ¿no? Para después justificar el accionar de Mike contra Jeffrey, el hecho de que le quiere pegar por haberse involucrado románticamente con Sandy. En general estas escenas eliminadas hacen quedar muy bien a Laura Dern, hacen revalorizar su actuación en la película, que es bastante potente. Y bueno, también hace pensar que hay dos personajes femeninos importantes y con actuaciones de peso. La que la secunda es Isabella Rossellini. Ya para hablar un poco más de las actuaciones, el rasgo de Kyle MacLachlan es bueno,
no destaca particularmente. Pero bueno, después por otro lado tenemos a Dennis Hopper en su papel de psicópata peligroso, en el que está muy pero muy bien. También me he dado cuenta que el personaje de Laura Dern, Sandy, está presentado como de forma bastante puro, por así decirlo. Un poco ingenua también, ¿no? La primera vez que Jeffrey la ve, está iluminada de una forma bastante particular que le da como un tono angelical. Y después en la escena donde está Jeffrey y Sandy en el auto, cuando Jeffrey está contando lo que pasa con Dorothy, pone una música media como de órgano de iglesia que también le da como cierta santidad. Y bueno, después explica un sueño que tuvo, que bueno, muestra su esperanza e ingenuidad respecto al futuro. Un futuro que se cumple, un sueño que fue un foreshadowing que se cumplió. Y un pequeño detalle que noté es que mientras Sandy está contando ese sueño, están parados frente a una iglesia. La música la hace Angelo Badalamenti, que también hizo la música de Twin Peaks, y la verdad que es un artista increíble. Bueno, después de la charla entre Sandy y Jeffrey también tenemos otra escena eliminada corta, donde vemos que Jeffrey quiere llamar a Dorothy y se encuentra que la persona que tiene el teléfono es Frank. Un Frank paranoico que parece sospechar que hay algo raro con Dorothy, lo cual está poco justificado en la trama y bueno, me parece que está bien que estuviera editado. Pero también le da como un tono interesante ese primer encuentro, aunque sea virtual, entre Frank y Jeffrey, pues ya se ve el poder de la amenaza de Frank, que asusta completamente a Jeffrey. Después vemos que Jeffrey empieza a seguir a Frank y encuentra que va al departamento de Dorothy. Y esa escena es interesante porque bueno, muestra como esa especie de obsesión que tiene Jeffrey por Frank. Me parece que la película tiene cierta marca de homoerotismo entre esos dos personajes. Entre el momento en que Jeffrey va a ver a Dorothy y el momento en que la escucha cantar nuevamente en el Slow Club, cambia bastante la edición de la película, o sea, la versión extendida respecto a la original, digamos. Así que aquí quizás ya empieza a fallar un poco mi memoria. Después también tenemos que la visita de Jeffrey a Dorothy fue interrumpida por este policía que es compañero del detective Williams. Esa escena no tiene mucha relevancia, salvo mostrar la vulnerabilidad a la que está expuesta Dorothy. Y después bueno, Dorothy y Jeffrey van a la terraza del edificio y ahí Dorothy intenta suicidarse. La música que tiene es romántica, así que el tono está bastante errado. Y después tiene un arrebato de pasión que resulta bastante incómodo y no muy adecuado para la escena. Hay una parte de la escena que es muy linchana, donde Dorothy tira uno de sus tacos hacia el vacío y lo vemos caer. Volviendo un poco a lo que sería el análisis de los personajes, lo interesante del personaje de Frank es su impredictibilidad. Incluso las propias personas de su banda parecen sorprendidos con las actitudes de Frank. Es bastante difícil de seguir porque es una persona que va desde la euforia a la tristeza en pocos segundos. Es curioso que se conmueve con ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas canciones que lo conmueven y después puede llegar a un nivel de violencia extremo. Más allá de estas escenas eliminadas que mencionamos, no hay otros cambios. El final le da cierta circularidad a la película porque se repiten algunas tomas del inicio. Las flores, por ejemplo, y los bomberos andando en el carro. En fin, yo considero relevante ver la versión extendida, pero bueno, soy bastante fanático de esta película, entonces no sabría determinar si es completamente relevante para alguien que no la vio nunca verla y no ver la versión más corta. Si no han visto nada de David Lynch, lo recomiendo. Primero quizás sea interesante verse algún
video introductorio. Recomiendo mucho la serie Twin Peaks, está la tercera temporada en Netflix. Y bueno, también recomiendo Mulholland Drive. También en Netflix hay un corto que hizo que se llama What Did Jack Do, que es bastante interesante, dura 20 minutos, tiene su complejidad porque bueno, es entender el tono de David Lynch, entender la forma en que usa determinados efectos y demás. Bueno, esto fue todo por hoy. Acuérdense de seguir la cuenta de Instagram del podcast, que es @plan9podcast. También me pueden seguir en Twitter como @septimoarte, ¿ok? Soy Nahuel Rodríguez y les deseo buenas noches y buena suerte.